pastor. Tenemos un pastor que nos ama mucho y como iglesia queremos amar a nuestro pastor. ¿Dice amén? Le mandamos un saludo a nuestro pastor ahí donde está. ¿Sí o no? Amén. Que Dios le bendiga ahí. Vamos a estar orando mucho por él para que Dios sea trayéndolo con bien. Juan capítulo 9, versículo 1. Juan capítulo 9, verso 1, y comenzamos con la palabra de Dios en este momento. Pónmelo ahí, por favor. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús, ¿quién pasó? Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Va pasando Jesús y se da cuenta que hay un problema. Se da cuenta que hay una necesidad. Pasó Jesús y ve que hay un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2, y me voy a seguir hasta el 7. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Le preguntaron los discípulos: ¿qué está pasando con este hombre que está ciego? Y Jesús responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Verso 5: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo, untó los ojos del ciego. Y en este versículo viene lo importante. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Diga conmigo: el estanque de Siloé. El estanque de Siloé es algo de lo cual quiero hablar el día de hoy. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? Y regresó viendo. El ciego de nacimiento recobró la vista. El ciego de nacimiento recibió un milagro. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale a Dios en este momento: Señor, háblame. Señor, ministra mi vida, ministra mi corazón. Estoy dispuesto, Dios, a poder escuchar tu palabra, a recibir lo que tú quieres hablar el día de hoy. Señor Jesús, te ruego, Dios, que seas tú hablando a cada corazón, a cada vida, a cada familia, Señor, en este lugar. Que seas tú ministrando, Señor, abriendo el entendimiento para poder recibir tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar ahí donde está. Este lugar Siloé, un lugar en el cual este ciego había recibido un milagro. Yo le aseguro y estoy seguro de esto, que ese lugar jamás se le iba a olvidar a este ciego. Ese lugar Siloé era un lugar el cual este ciego iba a decir: en este lugar fue donde tomé el agua para poder lavarme los ojos y poder recibir mi milagro, poder recibir la sanidad, poder recibir esto que había sucedido. Pero cuando vemos este estanque de Siloé, es un nombre que podemos encontrar ahí. Pero el día de hoy yo quiero hablar un mensaje que puse por título: Edificando Siloé. Edificando Siloé. Pero para entrar en el tema podemos irnos 450 años antes de este momento. 450 años antes de que este ciego recobrara la vista en este estanque. 450 años antes de que Jesús le dijera al ciego: ve a Siloé y lávate. Antes de que sucediera estos 450 años, en los tiempos aproximadamente de Nehemías, este lugar Siloé estaba destruido. Diga conmigo: destruido. Estaba completamente destruido. Este lugar estaba asolado. Este lugar se encontraba destruido. Y ahí podemos encontrar la historia de este tiempo en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías comienza y empieza a relatar la historia de Siloé. Y comienza a relatar la historia no solamente de Siloé, sino de toda Jerusalén. Y quiero contarte la historia de este tiempo de un hombre llamado Nehemías. Nehemías
era un hombre que era el copero del rey. Para los que saben qué era el copero del rey en aquel entonces, era aquel que se dedicaba a probar la bebida del rey y la comida del rey antes de que el rey comiera o bebiera, porque en aquel entonces era muy dado de que los reyes fueran envenenados, de que los reyes los mataran a través de la comida, de la bebida, que colocaran algo ahí, y necesitaban a un copero. Nehemías era el copero del rey. El rey se llamaba Artajerjes, en un lugar llamado Susa. Durante este tiempo los judíos vivían en el exilio. 450 años antes de Cristo, los judíos se encontraban exiliados, se encontraban esparcidos por diferentes naciones, cautivos en diferentes lugares, estaban esparcidos sin patria y sin hogar. Ellos se encontraban en ese momento bajo esclavitud, se encontraban en ningún lugar. Y dice la palabra de Dios que Nehemías, estando ahí en el reinado de Artajerjes, en el lugar llamado Susa, en ese momento él, como copero del rey, tenía una buena posición. Él estaba en el palacio, y en eso al palacio llega el hermano de Nehemías. El hermano de Nehemías dice que llegó con algunos otros de la tribu de Judá y llegó al palacio donde se encontraba Nehemías. Y Nehemías le pregunta a su hermano y le dice: hey, ¿cómo está todo? Hey, ¿cómo está mi pueblo? Hey, ¿cómo está Jerusalén? Hey, ¿cómo se encuentra mi gente? ¿Cómo se encuentra esto? Nehemías le pregunta sobre Jerusalén. Nehemías le hace la pregunta a su hermano, y su hermano le contesta: todo mal. Diga conmigo: todo mal. ¿Cuántas veces a usted le preguntan: hey, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Bien? ¿Todo bien? O hay quienes, y en cierta temporada de nuestra vida, que llegamos a decir: todo mal. Todo mal. Hermano, es que no sé qué, tengo una mala racha ahorita, que todo me está saliendo mal. Y voy acá y me sale mal, y en la casa todo mal, y en la familia todo mal, y en el trabajo todo mal, y en todo momento todo mal. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí o no? Todo mal. Y de pronto en tu vida te preguntan: ¿cómo estás? Y a veces contestas bien solamente por decir que bien, pero realmente si te preguntas, dices: es que no están bien las cosas. Es que está todo mal, hay algo que está mal, está sucediendo algo mal. Y en ese momento Nehemías le pregunta a su hermano y le dice: ¿cómo está todo? Y el hermano le dice: todo mal. Está todo mal. ¿Cómo es posible? Dice, el hermano le empieza a contar a Nehemías y le dice: el gran muro de Jerusalén está derribado, sus puertas están totalmente quemadas, sus cerraduras están totalmente destrozadas, todo en la ciudad de Jerusalén está despedazada, todo está completamente asolada, no hay ninguna persona ahí, está todo el muro derribado, están las puertas quemadas, todo destruido, todo mal, Nehemías, todo mal está en ese lugar. Y cuando Nehemías escucha esto de su pueblo, escucha cómo está la ciudad de Jerusalén, en ese momento dice la palabra de Dios que Nehemías se sentó y comenzó a llorar y comenzó a hacer duelo por varios días por su nación. Comenzó a sentir y dijo: ¿cómo es posible que Jerusalén está destruida? ¿Cómo es posible que Jerusalén tiene todo derribado? ¿Cómo es posible que las puertas de Jerusalén están quemadas? ¿Cómo es esto posible? Y él en ese momento está llorando, haciendo duelo por esta nación y por este pueblo. Pero es aquí donde en su oración Nehemías reconoce, diga conmigo: reconocer. Reconoce la condición del pueblo, y que la condición del pueblo era a causa de su pecado. Que la condición del pueblo de Israel en ese momento era a causa de su pecado. Sabe que para ese momento Dios los había librado de la esclavitud una y otra vez. No solamente una vez. Podemos ver la historia del pueblo de Israel, como desde que son librados de la esclavitud en Egipto, salen de la esclavitud, comienzan a caminar en libertad a la tierra prometida. Dios les da una tierra prometida y allá va el pueblo caminando. Pero durante el camino, durante todo el tiempo que va el pueblo avanzando, constantemente volvían a cometer pecado.
volvían a cometer alguna situación la cual ofendía a Dios, siempre Dios los libraba y ellos la volvían a regar. Y Dios los libraba y ellos volvían a cometer pecado. Y Dios los volvía a librar y ellos volvían a hacer lo mismo. De pronto llegan al mar y en el mar empiezan a renegar. No, no es posible, nos hubieras dejado allá, vamos a morir aquí todos. Y Dios abre el mar. Y allá va el pueblo caminando y camina en seco y atraviesan el mar en seco. Y la palabra de Dios dice que cuando vienen los enemigos son ahogados en el mar. Y el pueblo voltea, da gracias a Dios. Dios nos libró una vez más, pero posteriormente vuelven a caer en pecado. Porque el ser humano es así. El ser humano constantemente está cayendo en pecado. Constantemente está cayendo en una situación. Y Nehemías le dice a Dios: yo sé, Señor, que la razón por la que mi pueblo está desolado, la razón por la que ellos están destruidos en este momento, es a causa de su pecado. Es a causa de lo que han vivido, es a causa de haberte negado tantas veces, es a causa de, a pesar de que tú los has librado una y otra vez, han vuelto al mismo patrón de esclavitud. Nehemías capítulo 9, mire lo que dice la palabra de Dios, y quiero leer una porción generosa de la Biblia. Versículo 9, capítulo 9, versículo 7. Comienza hablando acerca de todo lo que Dios ha hecho con ellos. Y yo quiero escuchar a alguien o ver a alguien aquí que se pueda sentir identificado con lo que Dios ha hecho con este pueblo. Y si alguna vez a ti también te ha librado una y otra vez de algo, y si a ti Dios te ha dado la oportunidad una y otra vez, y no lo podremos negar, porque por eso usted y yo estamos aquí el día de hoy. Porque Dios nos da una nueva oportunidad cada mañana, y su misericordia se extiende para nosotros cada mañana. Y Nehemías ahí en el capítulo 9 empieza a decir: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Dice: y lo pusiste, lo sacaste de Ur de los Caldeos, lo libertó de Ur de los Caldeos. Le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios justo? Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por en medio del mar en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Versículo 15 me impacta, porque dice: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Hermano, milagro tras milagro, oportunidad tras oportunidad. Y venía Dios y les decía: oh, mi pueblo tiene hambre, y les daba alimento del cielo, alimento de ángeles. Oh, tienen sed,
¿De dónde saco agua? De la roca. Y les daba de beber agua de la roca. Pero a pesar de todo eso, mire lo que dice el verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Oh iglesia, ¿cuántas veces más necesitas ver milagros de parte de Dios y seguimos endureciendo nuestra cerviz y seguimos siendo soberbios y seguimos no escuchando sus mandamientos? ¿Cuántas veces y cuántos milagros más Dios te ha restaurado, te ha rescatado, te ha redimido, te ha lavado, te ha limpiado, y una y otra vez, como el pueblo de Israel, volvemos y volvemos a fallar y volvemos a fallar? Me causaba mucha tristeza esta semana. En redes sociales estaba viendo una imagen de un muchacho que está sentado con un par de cervezas y está como pensando. Y en la imagen le pone: e imaginarse que antes yo formaba parte del grupo de la iglesia, del grupo de jóvenes, y ahora hoy en día lo toman como una burla, como algo de, esto era, pero ahora ya no. Pero cuando te pones a recordar de dónde te ha sacado Dios, cuando te pones a recordar cuántas veces Dios ha hecho algo por ti, ¿sabes por qué? Porque cuando tu ciudad está desolada, tus murallas están destruidas, tus puertas están quemadas, ahí es cuando vienes y dices: Dios, ten misericordia, Dios, extiende tu gracia, Dios, extiende tu favor. ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué mi familia se encuentra en esta situación? Y a veces preguntamos: ¿realmente por qué? Y es a causa del pecado. Y es que el pecado es una maldición que viene y nos alcanza una y otra vez. El pecado es algo que viene y alcanza una y otra vez. Y no solamente a ti. Esto es lo que quiero compartir el día de hoy: que el pecado que tú cometas hoy no solamente te impacta a ti. He aquí, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Déjame decirte algo: el resultado de lo que tú eres hoy también es resultado de tus padres, de tus abuelos. Y lo que tú hagas hoy en día va a ser el resultado de tus siguientes generaciones. Va a ser el resultado de los que vienen. Hay consecuencias en el pecado. Vivimos en un mundo el día de hoy donde hay mucho pecado. Puede ser el pecado propio, puede ser el pecado de tus padres, el pecado de tus abuelos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado: es que el abuelo era borracho, el hijo es borracho, el padre es borracho, el nieto es borracho? Y así viene la generación. Y dice es que como ellos eran borrachos, por eso también. Y viene maldición tras maldición alcanzándote. Es que mi abuelo fue adúltero, mi padre adúltero, hijo adúltero, nieto adúltero. Y allá van, repitiendo patrones de maldiciones una y otra vez. Consecuencias de los pecados. Las decisiones que tomamos hoy en día son fuertemente ligadas a los patrones de nuestros pasados. Mucho de lo que tú hagas hoy en día tiene mucho que ver con tu pasado, tiene mucho que ver con tus padres, tiene mucho que ver con tu familia. Y vemos el efecto de la fuerza del pecado. Y aunque somos redimidos, escuche esto: aunque somos redimidos, somos lavados, somos comprados a precio de sangre, hemos recibido salvación y vida eterna. Nosotros hemos sido bautizados, el nombre de Jesús ha sido invocado en nuestra vida, hemos sido lavados y nosotros salimos de ese lugar. Pero a pesar de eso, día a día seguimos luchando con el pecado. ¿Sí o no? Porque eso es natural. Todavía estamos en esta carne, todavía tenemos este cuerpo. Decía el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Que constantemente el cuerpo quiere pecar, que constantemente el cuerpo quiere hacer algo equivocado, algo que no agrada a Dios. Pero por eso decía también él, y decía:
todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede, que es posible. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, todos los días seguimos batallando con esta carne. Seguimos luchando día tras día, esforzándonos cada día para poder luchar contra el pecado. Y este es un hecho evidente, ya que en nuestra dinámica familiar, aquí no habrá nadie que me pueda decir: no, hermano, es que está equivocado. Porque cada uno de nosotros en este lugar podríamos vernos muy santos. En este lugar todos podríamos levantar las manos, aplaudir, alabar, y todos aquí nos vamos a ver bien bonitos alabando, cantando, danzando y glorificando a Dios. Pero si yo le preguntara a su familia, si yo le preguntara a su esposo o a su esposa, ¿qué tal está la dinámica familiar en casa? Si yo le preguntara a sus padres cómo se comporta tal persona, su hijo, cómo se comporta con sus padres, cómo está haciendo la obediencia en casa, los padres para los hijos, ¿acaso están demostrando los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Y podríamos preguntarle a un hijo: ¿tu padre tiene paciencia para contigo? Y es ahí donde verdaderamente podríamos preguntar acerca de lo que está sucediendo realmente en nuestra vida. Nadie nos conoce mejor que nuestra familia. Nadie nos conoce mejor que nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa. Ellos conocen todo de nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿A quién le preguntamos? A la persona que vive con usted, a la persona que está cerca. A esa persona podemos preguntarle: ¿qué tal los arranques de ira cuando se enoja? ¿Qué tal los arranques de enojo, coraje, frustración? ¿Cómo reacciona? Es ahí donde podemos preguntarle. También le podemos preguntar: es que, ¿cuál es su comida favorita? Lo sabe. A lo mejor podemos encontrar también ahí qué le gusta comer, qué le hace enojar, porque en la casa sabemos qué es lo que hace enojar al otro. Y a veces hay algunos picabuches ahí que nomás le están haciendo para que se enoje a propósito. Y allá está, y sabes, tú conoces a la gente que está en tu casa, sabes qué lo hace enojar, sabes qué es lo que lo hace feliz, sabes que todo esto lo conocemos y lo sabemos de las personas que nos rodean. Ellos saben lo que nos hace fuerte, nuestra fuerza, y también saben cuáles son nuestras debilidades. Las palabras y las acciones más ásperas que hemos cometido muchas veces son contra un miembro de nuestra propia familia. A veces las situaciones más complicadas y más difíciles las hemos tenido con alguien de nuestra propia familia. Y yo tengo una pregunta para usted, iglesia, el día de hoy, y es: ¿acaso su vida no ha sido impactada por el pecado de aquellos que más ama? ¿Acaso su vida no ha sido impactada por el pecado de aquellos que más ama? Aquellos que tiene cerca cuando cometen un pecado fuerte, grave, ¿acaso su vida no es impactada a causa de esto? El pecado de nuestra familia tiene el poder de cambiar nuestra vida para siempre. Y esta era la condición del pueblo de Israel, que estaban constantemente en pecado, que estaban constantemente, y Dios los libraba una y otra vez. Y por eso el pueblo estaba esparcido. Por eso la muralla estaba derribada. Por eso las puertas estaban destruidas. Por eso los cerrojos estaban quebrados. Estaba esparcido y estaba derrotado el pueblo por causa del pecado. Pero aquí es donde viene lo hermoso, porque hubo un hombre que dijo: necesito hacer algo al respecto. Necesito hacer algo al respecto. Diga conmigo: necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer algo. Si hay esta situación en nuestra vida una y otra vez, necesitamos hacer algo. Y Nehemías decide hacer algo al respecto. Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, comienza a relatar la historia, que Nehemías, como estaba tan cercano al rey Artajerjes en Susa, estaba tan cercano a él ahí, Nehemías está hablando con él. Y ¿a poco no usted, cuando se siente un poco triste,
cuando alguien de su familia lo conoce y lo mira a los ojos y le dice: hey, ¿qué tienes? Algo tienes. Yo sé que algo tienes porque veo en tu mirada algo diferente. Cuando usted llega a la casa y llega bien feliz y la esposa lo ve y le dice: hey, ¿qué pasó? Cuéntame, porque veo en tu cara que algo pasó. Pero también cuando de pronto llegamos a la casa todos tristes, con los ojos caídos, toda la cara, y alguien que te conoce verdaderamente te va a ver y te dice: hey, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Pero en ese momento viene Nehemías y lo ve el rey y le dice: hey, Nehemías, ¿qué pasó? Veo en tu cara tristeza, veo en tu cara que hay algo que está sucediendo. Y Nehemías en ese momento comienza a decirle: oh rey, es que tú no sabes, pero allá la muralla de Jerusalén está destruida. Es que tú no sabes, pero este pueblo ha sido destruido. Es que toda esta nación, todos ellos están esparcidos en el exilio. Todos ellos están refugiados en diferentes lugares. Hay algo que está sucediendo, rey. Oh, las puertas están destruidas. No hay nada en Jerusalén. No hay nada. Y comienza Nehemías a contarle a Artajerjes lo que está sucediendo. Y dice la palabra de Dios y relata en esa parte donde cuando le está contando, el rey le pregunta a Nehemías: ¿y qué quieres que haga? ¿Qué es lo que necesitas, Nehemías? ¿Qué necesitas de mí para que tú puedas estar mejor? Y Nehemías en ese momento le dice: rey, si te place, envíame a reedificar el muro. Diga conmigo: reedificar. Diga fuerte: reedificar. Reedificar. Rey, si te place, envíame a reedificar el muro. Está destruido, pero si a ti te place, mándame. Y yo voy y reedificaremos el muro de Jerusalén que está destruido, y reedificaremos las puertas que están quemadas. Envíame, rey, y lo haré. Y dice la palabra de Dios que el rey lo mandó y le dijo: ok, Nehemías, ve y reedifica el muro. Ve y reedifica el muro de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que no solamente le dijo que fuera, sino que lo envió con cartas. Relató unas cartas y va Nehemías. Yo me imagino que ya va allá con los hombres de a caballo, con algunas carretas, provisiones para el camino, y va con cartas. Y las cartas decían que iba con la autoridad del rey Artajerjes. Las cartas decían que por cualquier lugar poblado que donde pasara, que el pueblo iba a saber que Nehemías iba con la autoridad del rey a reconstruir el muro, que él iba con la autoridad del rey a hacer lo que tenía que hacer. Y Nehemías vuelve con la gente para reedificar, vuelve con las personas a reedificar el muro, y comienza el libro de Nehemías a hablar acerca de la reedificación. Y nosotros podemos leer este verso y esta parte de la escritura, y no sé cuántos de aquí podemos haber leído antes el libro de Nehemías, y lo leemos tan rápido y tan pronto cuando se trata de lo que son ciertos nombres de personas. Y ponme ahí Nehemías capítulo 3 versículo 13, por favor. Nehemías 3:13. Y si usted alguna vez ha leído esta escritura, seguramente la leyó así como yo la leí alguna vez. Y dice: y la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Hasta ahí voy a leer eso nada más como ejemplo. ¿Cuántas veces no leemos: y fulano de tal reconstruyó el muro de aquí a allá, y fulano de tal reconstruyó el muro de tal a tal a tal, y el fulano de tal construyó la puerta de la fuente, y la puerta de los peces, y la puerta de tal? Y comenzamos a leer. Y muchas veces nos podemos preguntar: hermano, ¿y esto a mí en qué me podrá edificar saber que Hanún con los moradores de Zanoa reedificaron las puertas y sus cerraduras y sus cerrojos y los 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar? ¿Eso en qué me edifica a mí? Saber que Hanún, no sé ni quién era Hanún, no sé ni qué fue. Pero cuando vemos ahora un personaje llamado Salum, diga conmigo Salum. En Salum nos detenemos un poco a leer lo que está pasando, porque
comienza igual. Dame el versículo 15 del mismo capítulo, 3:15. Y comienza a hablar acerca de Salum. Y dice: Salum, hijo de Coljose. ¿Quién era este Salum? ¿Y qué hizo este Salum? Y dice que él era un gobernador de la región de Mizpa y restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Pero después de esa coma viene para mí algo tan importante que dice: y el muro del estanque de Siloé. Ese lugar estaba destruido. Ese lugar estaba completamente devastado. Y el estanque, si nosotros podemos imaginarnos un estanque lleva muros. Y un estanque era para retener agua. El estanque era donde se llenaba y tenía agua en ese lugar. Ese estanque, cuando estaba destruido, no retenía agua. Cuando el estanque estaba destruido, no retenía agua. Y dice que por eso él reconstruye el muro del estanque. Y no lo especifica ahí. Salum lo único que estaba haciendo era reedificando la ciudad. Él ve que a ese estanque le falta un muro y él dice: voy a reedificar el muro. Voy a reedificar esto porque le hace falta un muro a este estanque. Este estanque no está completo, le hace falta un muro. Y Salum comienza a hacerlo, y posteriormente los versículos adelante sigue diciendo qué fue lo que construyó, y de aquí a allá construyó tal, y de ahí atrás. Y podríamos pasarlo tan desapercibido. Podríamos pasar este capítulo totalmente fuera de, y no nos daríamos cuenta de lo que Salum hizo. Y no prestamos atención a lo que Salum hizo. Y es que cuando vemos el versículo 15 que menciona la reedificación del estanque, el estanque de Siloé, Salum en ese momento, él ni idea tenía de lo que estaba pasando. Él ni idea tenía de lo que el estanque de Siloé iba a representar 450 años después, donde venía pasando Jesús. Y va caminando Jesús y ve a un ciego y le dice: hey, este ciego necesita un milagro. ¿Y a dónde lo mandó? Le dijo: hey, hay un estanque allá en Siloé, y en Siloé hay agua para tu milagro. ¿Sabes por qué había agua en Siloé? Porque hubo un Salum que edificó el estanque. Y Salum pudo haber muerto sin saber que en ese lugar iba a suceder un milagro. Y Salum pudo haber muerto sin saber para qué iba a ser utilizado, sin saber que el Redentor del mundo iba a usar el estanque que él había reedificado para hacer un milagro. El estanque de Siloé era algo tan importante, pero Salum no sabía acerca de eso. Sin embargo, él decía: yo necesito reedificar los muros, yo necesito reedificar la ciudad, necesito. Y esta es la parte que a mí me corresponde hacer. Esta es la parte que a mí me corresponde hacer. Y es que te digo algo, iglesia, si nosotros pudiéramos entender que tú y yo somos el resultado de lo que un día alguien edificó. Lo voy a decir nuevamente porque quiero entrar profundo en esto. Tú y yo somos el resultado de lo que un día alguien edificó. Si tú has recibido un milagro de parte de Dios, es porque alguien edificó esa parte. Alguien edificó ese muro para que hubiera agua, para que tú y yo pudiésemos recibir un milagro. Alguien hizo la labor antes para que tú y yo pudiéramos recibir lo que hemos recibido. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Ayúdenme acá, por favor. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para edificar el muro? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para que haya agua en el estanque? Y es que, ¿sabes qué es lo que pasaba? Que el estanque, cuando se pierde el agua, cuando no hay agua, no hay milagro. Cuando no hay agua, no hay milagro. Pero necesita haber, antes de llenarlo de agua, necesita haber alguien que ponga el muro. Necesita haber alguien que edifique.
necesita ver a alguien que edifique lo destruido. Y es que sabes que quizá las decisiones de tus padres, las decisiones de tus abuelos han venido destruyendo a tu familia. Quizá las decisiones de tus padres y de tus abuelos son la condición de la cual tú y yo formamos parte hoy en día. Pero necesita haber alguien que diga, es que sí está derribado, sí está destruido, pero necesito levantarme a construir lo derribado. Necesitamos en este tiempo a un Nehemías. Necesitamos en este tiempo a un Salum. Necesitamos a alguien que diga, me necesito levantar por mi familia, me necesito levantar por los míos. Oh, porque a lo mejor está destruido, a lo mejor está asolado, a lo mejor tu familia se encuentra esparcida, a lo mejor tu familia no es cristiana todavía, a lo mejor tu familia necesita salvación. Yo creo que aquí hay más de uno que todavía tenemos padres, hermanos, hijos que necesitan de Dios. Todavía necesitan salvación. Y necesita ver un Nehemías que se pare y que diga, necesito reedificar lo que el diablo ha destruido. El diablo ha venido a robar, matar y destruir. Y ha sido a causa del pecado. Aquí no podemos echar culpas a nadie. Y quizá no el pecado tuyo, pero quizás sí el de tus padres, quizás sí el de tus abuelos. Y necesitamos decir, necesito reedificar lo que ha sido destruido. Hay necesidad en mi familia. Yo no sé cuántos aquí tengan hijos, pero yo tengo hijos. Y cuando preparaba esto impactaba mi vida porque decía, ellos son la siguiente generación. Y vivimos en un tiempo, iglesia, donde el enemigo quiere destruir a nuestros hijos. Y es que ¿sabes cuál es el problema muchas veces? Que Dios te viene hablando y te viene ministrando, viene diciéndote lo que tienes que hacer. Viene con mandamientos, viene con la palabra de Dios guiándote hacia lo que tenemos que hacer. Y te dice, hey, eso no lo hagas porque va a causar maldición a tu vida, va a causar maldición a tus hijos. Pero tú lo haces y te dice Dios, hey, no pongas esto aquí porque va a haber maldición. Y tú vienes y lo pones aquí y te le quedas viendo. Y pasa un día, 2 días, una semana, 2 semanas y no pasa nada. Y dices, no pasó nada. Cometí un pecado y pasaron unos días y no pasó nada. Cometí cierta situación que posiblemente afecta a mi familia, pero cuando pasan unos días volteas y dices, no pasó nada. Pero es que el resultado de lo que hacemos no lo vamos a ver inmediato. El resultado de lo que hacemos va trascendiendo a generaciones. El resultado de muchas cosas que hacemos trasciende a generaciones. Y lo que tú hagas el día de hoy, quizá no lo vas a ver ahorita. Quizá aún pueda llegar a fallecer y no lo vas a ver. Pero sin embargo va a continuar. Lo que Salum hizo, él falleció y no vio lo que sucedió, pero ese lugar fue utilizado para hacer milagros. Ponte de pie. Que lo que tú hagas sea utilizado para ver a tu familia bien. Que tus generaciones puedan recibir una bendición y no una maldición. Que tus generaciones puedan ser parte de una bendición y no de una maldición. Necesitamos en este momento hacer un cerco de protección a nuestra familia, hacer un cerco de protección a nuestros hijos. Necesitamos comenzar a reedificar para nuestra generación, porque el enemigo los quiere robar. El enemigo los quiere robar. Y sabes que el enemigo es tan astuto que ha venido generación tras generación
Y ahora vemos la Agenda 2030, los planes para el 2030. Y usted dice, no, pues es que esos planes todavía falta un montón. Sí falta mucho, pero ¿sabe qué? El enemigo está trabajando desde hoy para obtener resultados mañana, para obtener resultados en las siguientes generaciones. Y el pueblo de Dios cegado. Y el pueblo de Dios muchas veces no estamos atendiendo el llamado de Dios. No estamos atendiendo a lo que necesitamos hacer. No estamos reedificando lo que necesitamos reedificar. Y vemos allá la muralla de nuestra familia destruida. Y vemos allá las puertas destruidas. Y vemos la ciudad quemada. Y solamente volteamos y decimos, sí, qué tristeza. Qué tristeza por aquellos que necesitan de Dios. Qué tristeza lo que están pasando allá. Qué tristeza mis hermanos que no se congregan. Qué tristeza mis hijos que todavía no vienen a la iglesia. Pero no estamos haciendo nada para reedificar el muro. No estamos haciendo nada para reedificar lo que necesitamos hacer. El estanque de Siloé necesitaba agua para hacer un milagro. Y eso fue lo que hizo Salum. Edifica el muro para que el estanque pudiera tener agua. En este momento usted y yo estamos edificando. ¿Pero qué estamos edificando? Usted y yo necesitamos comenzar a edificar para nuestra familia. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que todos los días viene la rutina cotidiana. Todos los días viene el afán de la vida. Y los momentos pasan. Y nos olvidamos de la presencia de Dios. Y pasan cambios y decisiones son tomadas. Y seguimos caminando y luchando la buena batalla de la fe. Y estamos picando piedra. Y estamos sembrando en nuestro matrimonio. Estamos sembrando en nuestros hijos. Estamos sembrando en nuestra iglesia. Estamos sembrando en nuestro trabajo. Tratando de caminar rectamente en todo. Procuramos instruir a nuestros hijos y a nuestra familia. Crecer como familia en el camino de Dios. Y si tenemos algún miembro de nuestra familia que necesita, oramos por él para que sea salvo. Edificamos y edificamos. Pero ¿sabe cuál es el problema, iglesia? Que es fácil bajar la guardia. Es fácil distraernos. Es fácil decidir que esto está muy difícil. Es fácil decidir que este camino es muy pesado. Es fácil decidir que con los afanes de la vida mejor voy a dedicarme a otra cosa. Pero la palabra dice que este estanque que estás edificando tú no es solamente para hoy, ni siquiera para este tiempo. Esto va a trascender a generaciones. Va a ir más allá del tiempo. Va más allá del tiempo, porque quizá lo que tú hagas no vas a ver el resultado, pero el impacto de lo que tú hagas puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Y no solamente en la de alguien. ¿Por qué lo hacemos? Por nuestra familia, por nuestros hijos. Queremos ver un impacto en la vida de ellos, pero necesitamos preservar para que se cumpla el cumplimiento de su perfecto propósito. La palabra de Dios tiene capítulos llenos de genealogías, capítulos llenos de personas en la historia que se habla. Podemos leer en Mateo 1 cuando relata la genealogía de Jesús y comienza a hablar acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, de Salomón. Y cuando leemos la genealogía lo podemos leer de corrido y leer el nombre tan rápido de Abraham, Isaac, Jacob, y lo leemos así, pero cuando hablamos de cada uno de ellos representa una vida completa.
representa personas que vivieron una vida completa, una vida en la cual ellos también se sintieron muchas veces con luchas, así como tú y como yo. Ellos también enfrentaron desánimos, también enfrentaron escasez, dolor, pruebas, fracasos, debilidades. Pero ¿sabes qué sucede con esta genealogía? Que cuando se está escribiendo el nombre Abraham, Isaac, Jacob, y está escribiendo, sí, ellos también pasaron desánimos, escasez, dolor, prueba, fracaso, debilidad, sí pasaron esto. Pero ¿sabes qué también pasó? Que ellos seguían el linaje de la preservación y la consagración a Jehová. Que de repente nacía uno que cambiaba la historia del pueblo. Ellos decían, sí, está difícil la situación, pero yo necesito ver por mi generación. Sí, está difícil, pero necesito pararme a reedificar lo que el enemigo ha derrumbado. Necesito tomar fuerza, necesito tomar el coraje, la valentía de decir, hay alguien que me necesita. Hay alguien que necesita de lo que tú vas a hacer. Hay alguien que necesita la parte del muro que vas a reedificar. Hay alguien que va a recibir un milagro por eso. Necesitamos comenzar a tomar acciones. Y a pesar de que puedas decir, es que me siento desanimado, es que me siento con dolor, me siento débil, a pesar de eso poder avanzar y seguir. El propósito de lo que está pasando en tu vida a veces no lo entendemos. Y quiero concluir con esta historia. La historia de una pareja, David y Esbea. David y Esbea era una pareja que sentían el llamado de salir de Suiza a la República del Congo en 1912. Ellos sintieron un llamado de parte de Dios para poder ir y predicar el evangelio. Y salieron de Suiza y se fueron al Congo. Llegaron ansiosos de compartir la palabra de Dios, pero los nativos los rechazaron y no les dejaron entrar a la aldea. Ellos iban y decían, yo quiero predicar palabra de Dios, pero los nativos del Congo le dijeron, aquí no puedes hablar de tu Dios, aquí no puedes venir a predicar de tu Dios. Les cerraron las puertas y solamente había un niño que le era permitido tener comunión con ellos para venderles huevo y pollo una vez a la semana para que ellos pudieran tener alimento. Escucha esta historia, porque este niño era el único que podía acceder a David y Esbea. Y venía el niño y les vendía una vez a la semana huevos y pollo. Pero ellos dijeron, bueno, si no nos dejan pasar a hablarle de Dios a nadie, pues aunque sea este niño. Y comenzaron a predicarle al niño. Y una vez a la semana venía el niño y David y Esbea le predicaban y le compartían del amor de Dios y le compartían de la gracia de Dios y compartían el evangelio. Esbea se embarazó y dio a luz a una hija llamada Aína. Y después de que Esbea da a luz a Aína, dice que 17 días después Esbea muere. Es impactante lo que sucede. Esbea fallece después de 17 días de que la niña nace. David le duele tanto la pérdida de su esposa y siente que fracasó. Va y entierra a su esposa de 27 años. Tiene en sus brazos a su hija Aína. Y va y da a su hija en adopción y dice, yo no puedo con este dolor. Mi esposa está muerta. Tomamos la decisión de venir a evangelizar al Congo y mi esposa fallece. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me has fallado de este modo? Y va con la niña en sus brazos y se la da a un par de misioneros para que ellos la criaran. Pero los misioneros mueren un mes después. Algo sucedía en la vida de David. Otros misioneros tomaron cargo de la niña y fueron a los Estados Unidos con la niña. La niña llamada Aína creció y se casó con un hombre cristiano.
Una vez que creció, Aina dice que vio un día en una revista, en el correo, apareció una foto en la portada. Y en la foto de la portada era la tumba con una cruz blanca. Y en el nombre decía Svea Flood, el nombre de su madre. Tenía la portada de la revista y la niña se sorprendió. Ya en ese entonces no era una niña. Se sorprendió y leyó el artículo que estaba dentro de esta revista y hablaba de una mujer misionera que evangelizó a un niño en una aldea remota allá en el Congo, y que después de su fallecimiento este niño creció y él evangelizó, y ahora había más de 600 cristianos en esa área. Aina decide leer el artículo y Aina ahora va en busca de su padre David. Comienza a buscarlo a su padre, y en ese momento, cuando ve a su padre, le dice: hey, algo está sucediendo en el Congo. Hay más de 600 cristianos. Unos años después, Aina va a una convención a Londres, en donde encuentra un hombre que estaba compartiendo acerca del avivamiento que estaba aconteciendo en toda la República del Congo. Ahora había más de 110,000 personas bautizadas, había más de 110,000 personas congregadas en el Congo. Y terminando la reunión, Aina va y le dice al expositor de esa reunión, y le dice: hey, ¿tú conociste a Svea Flood? ¿Tú conociste a esta mujer? Y él le dice: yo era el niño que le vendía el pollo y el huevo. Aparentemente una historia tan trágica, pero los planes de Dios rebasan lo que nosotros queremos. Los planes de Dios rebasan mucho más allá. Y quizá esta mujer podría haber dicho, o quizá David, que estaba en vida, podría haber dicho: es que mi esposa y yo salimos a evangelizar, a hablar palabra de Dios, pero cuando más hablo palabra de Dios, todo me sale mal. Y es que escuché en cierta ocasión a alguien que estaba viniendo a la iglesia y se apartó de la iglesia, y le preguntaban: ¿por qué te fuiste de la iglesia? Y dice: es que estar lejos de Dios, siento que mi vida está más tranquila, porque cuando estoy en Dios como que todo empieza a moverse, como que cuando vengo a la iglesia los problemas aumentan, como que cuando vengo a Dios algo sucede en mi vida y que comienzo a ser más difícil, y prefiero mejor irme. Aparentemente, cuando comienzas a hacer las cosas para Dios, posiblemente algo comienza a suceder. Pero los planes de Dios van mucho más allá de lo que tu entendimiento pueda recibir, mucho más allá de lo que podamos comprender. Y es que la palabra que es compartida de Dios puede impactar la vida de un niño. Y la vida de ese niño, quizá tú no vas a ver el resultado nunca, pero quizá ese sea el profeta del mañana, quizá ese sea el pastor del mañana, quizá ese va a ser que va a alcanzar a las multitudes, a los miles, a los cientos, a esos. Y quizá fuiste utilizado solamente por Dios para hablarle algo, y en tu pensamiento puedas decir: es que es algo pequeñito, Dios. Pero para Dios no hay cosas pequeñas. Para Dios, lo que tú hagas para Dios va a tener un resultado en el reino celestial. Lo que tú hagas hoy para Dios va a tener un impacto en la eternidad. Esto no se trata de hoy, esto no se trata de ahorita, esto se trata del reino de Dios y de una eternidad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile a Dios: yo quiero ser ese Salum. Yo quiero edificar, Señor, por mis hijos, edificar por mi generación. Necesito seguir edificando, necesito preservar la fe, necesito seguir manteniendo mi vida en testimonio, aunque a veces sea difícil. Necesito seguir esforzándome cada día. Yo quiero orar por alguien el día de hoy. Yo quiero invitar a familias aquí.
Que usted pueda pasar, no solamente usted, sino con su familia. Si usted viene con sus hijos, venga con sus hijos. Si usted viene con su esposo o su esposa, acérquese a este lugar. Vamos a empezar a orar por familias, porque el enemigo ha venido a romper familias. Pero queremos ver familias unidas. Queremos ver padres edificando por sus hijos, hijos edificando por sus padres. Alguien que quiera decir: yo todavía quiero seguirme levantando por mi generación. Yo quiero hacer algo por mi generación. Ese altar está abierto. Ese altar está abierto. Necesitamos comenzar a hacer algo por nuestra familia. Tomar acción para nuestra familia. Tomar acción para los nuestros. Dios quiere utilizar tu vida para hacer algo sobrenatural. Dios quiere utilizar tu vida para hacer un milagro. Dios quiere utilizar tu vida para que los tuyos sean alcanzados. Dios quiere utilizar tu vida para darle vista a los ciegos. Y que lo que tú hagas, por pequeño que parezca, va a tener un impacto en la eternidad. Oh Señor. Oh, he aquí, Dios, delante de ti, familias. Oh, una iglesia, Dios, que se levanta. Oh, a reedificar los muros que están destruidos. Oh, quizá mi familia está destruida. Oh, quizá mis hijos no están en la iglesia. Oh, quizá mi esposo todavía no está en la iglesia. Oh, mi esposa no está en la iglesia. Oh, puedo ver la necesidad de mis hijos apartados de ti todavía. Oh, pero he aquí una generación que se levanta. Oh, que se levanta a reedificar los muros destruidos. Que se levanta a reedificar la ciudad asolada. Que se levanta a hacer algo por su generación. Oh, he aquí, Señor, cada uno de ellos delante de ti hace una obra sobrenatural en el nombre de Jesús.